Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a estas clases dialogadas entre artes y ciencias. Como ven, pues estamos alternando un poco las presentaciones con Patricia siguiendo esta filosofía de intercambiar las ideas, así como Patricia presentó a Leonardo el día lunes. Y Leonardo es un profesor de ciencias. Hoy nos invertimos los papeles. Hoy voy a presentar a la profesora Carolina Franco. Es un placer tenerte aquí, Carolina. Muy interesante el trabajo que se ha venido haciendo con la Facultad de Ciencias. Carolina es profesora asociada del Departamento de Arte, es especialista en dibujo, grabado e ilustración científica. Fue directora del departamento entre el año 2005 y 2011. O sea que ya ha pasado también hasta por actividades administrativas, tiene mucha experiencia, es autora de la Guía Ilustrada de Aves de la Universidad de los Andes, así como coordinadora del estudio de grabado TIMEA. Y creo que nos va a hablar sobre una cosa que es muy interesante, que tiene que ver con la importancia de la ilustración en distintas áreas como es la biología. Ustedes recordarán que hace mucho tiempo Darwin mostraba todo lo que él veía a través de una serie de dibujos que era totalmente documentado, y eso era lo que pasaba antiguamente en distintas áreas, en este caso de la biología, pero también sucedía en física, cuando la gente ilustraba la forma de los cuerpos, y este tipo de conexiones es bastante interesante, que sería otro de los temas que se van a tratar durante toda esta semana. Como ven, las clases van a ser alternadas. Primero se presenta un solo profesor de una facultad, después vienen dos que mezclan artes y ciencias, después viene uno de artes nada más, después seguramente van a venir otra vez dos profesores y por último una unión entre dos profesores también de distintas áreas. Entonces, sin más preámbulos, y tratando de seguir con esta idea de mostrar cómo se ven los experimentos, cómo se ve la vida real de ciertos animales, incluso de otras actividades que se hacen en ciencias, pero ilustradas desde el punto de vista del arte, pues para mí es un gran honor darte la palabra y la bienvenida a esta semana tan interesante que comenzamos del diálogo entre las artes y las ciencias. Pues bienvenida, Carolina. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Básicamente esta charla está orientada a hablarles de mi experiencia como profesora, digamos, de dibujo científico. Em, Básicamente fue una clase que empecé desde el año 2011, o sea, justo cuando me retiré de la dirección de arte, y fue un poco hablando con Silvia Restrepo, fue un poco entre las 12 hicimos como pues un acuerdo más o menos de cómo poder hacer esa relación entre una facultad y la otra, entre un departamento y el otro. Entonces, cómo crear una clase donde los estudiantes de ciencias pudieran tomar la clase, y y también la idea de que los estudiantes de arte pudieran estudiar en esta clase. Entonces, de eso, esta clase la vengo dictando desde 2011 hasta el día de hoy. Ha sido toda una aventura, digamos, en el sentido que yo he sido en el campo de la ilustración científica autodidacta, o sea, todo ha sido básicamente a partir de cursos, de ver, de investigar, de hacer múltiples ejercicios, de tratar de entender y de leer. Entonces, mi campo de todos modos de base es el dibujo. El dibujo está también en toda la parte del grabado. La historia del grabado, pues digamos, subyace el dibujo. En la historia del grabado siempre hay todo este manejo técnico y también eh, digamos, expresivo que tiene el dibujo, y por lo tanto, digamos que el grabado es otra de las áreas que yo trabajo, y también, pues, vamos, estoy trabajando en la parte del libro artista, que como que se unen todas las cosas al tiempo. Entonces, yo les voy a hacer una presentación, está dividido como en varios pedacitos. Voy a iniciar acá. Bueno, voy a compartir pantalla.
Acá deberían estar ya viendo. ¿Están viendo allí? ¿Sí? Sí. Bueno, ok. Listo. Bueno, entonces, pues básicamente esto es como en esta época, pues como todos pasamos del taller, esta es una clase que se ha desarrollado todo el tiempo en el taller, viendo a los estudiantes, estando con ellos alrededor. La mayor parte de mis estudiantes son, pues, digamos que un 70% son de ciencias, ¿sí? Y los otros son de arte. Entonces, bueno, y de ciencias en realidad hay mucho biólogo, hay mucho médico, hay también de ciencias de la carrera de geociencias. También, bueno, igual siempre aparecen estudiantes de antropología o de literatura, como siempre, de diversas carreras, y siempre hay 2 o 3 de estudiantes de arte. Bueno, entonces, pues este trabajo que se hacía en el taller, de repente cambiamos y lo que están viendo acá de esta fotografía, pues mi campo de trabajo se volvió el escritorio. O sea, a partir del escritorio eh, comencé básicamente a eh, cómo trabajar esto que era una relación de uno a uno y una relación más o menos de dar instrucciones y ver al estudiante trabajar, porque para mí era, o sea, siempre que uno está en taller, el hecho de ver al estudiante es fundamental porque uno entiende cómo coge el lápiz, cómo se sienta y cómo se inclina, con qué fuerza lo hace. Cómo borra o cómo está observando. Entonces, digamos que casi con cada uno de los estudiantes es un asunto personalizado porque definitivamente, digamos que el dibujo y cómo cada uno lo toma, depende de su forma de ser, de su forma de actuar, de su forma de mirar, todo eso, digamos, es reflejado en esta acción. Entonces, ya estar mediados por un computador, pues básicamente fue todo un desafío, pero finalmente, digamos que yo llegué a como unos recursos, o sea, muy, muy caseros, en ese decimos que son grabaciones muy caseras, yo las que hago con el teléfono, y pues básicamente es como sentarme a hacerlo, compartirlo y luego tener como una retroalimentación con ellos. Entonces, esto es más o menos todo lo que he hecho. Pero lo que les quiero contar un poquito acá en esta charla tiene que ver más con, bueno, ¿cómo surge este interés? Este interés por la ciencia, o sea, digamos que armando cabos. Lo que pasa es al final uno comienza a armar cabos de todas las cosas. Yo desde chiquita, digamos, fui muy fanática, me encantaban los diccionarios. Los diccionarios me parecían una cosa fabulosa. Esta es una foto del pequeño Larousse, era un diccionario muy, muy grande donde todos los dibujitos eran en blanco y negro. Acá hay un acercamiento. Este era un libro muy, muy gordo, El pequeño Larousse, y de un amigo con el que cantábamos ópera supuestamente con las palabras del pequeño Larousse, pero casi todo el tiempo lo que hacíamos era, pues lo que yo hacía era, siempre me llamaba mucho la atención como el dibujito. Los dibujitos eran, pues digamos que viéndolo retrospectivamente es un dibujo de muy buena calidad, porque realmente esto es minúsculo, o sea, un dibujo de este es, lo que están viendo ahí es básicamente como de 2 centímetros, pero da cuenta, digamos, de de lo que está hablando, en este caso, pues de Caimán. Y siempre tenía, pues era aleatorio, básicamente. Y pues obviamente todo esto iba por orden alfabético. La parte que más me emocionaba era la parte de la mitad. La mitad tenía los dibujos a color. Y eso era como el regalo, ¿no? Porque está en la mitad del diccionario. Entonces estaban las mariposas, estaba cómo funciona el ferrocarril y después estaban los presidentes de América Latina y después, el orden de las cosas del diccionario era realmente como, pues, digamos, yo siempre me he preguntado cómo era que decidían esos órdenes, básicamente porque eran aleatorios básicos, ¿no? Entonces, pues esta parte era la que me parecía que era como más llena de luz y de me emocionaba, digamos, por decirlo así, me emocionaba mucho esta parte del diccionario. Después,
eh, pues me cuenta que diccionarios hay muchos tipos de diccionarios. Y este me pareció fabuloso que se llamaba, eso lo conseguí mucho más adelante, que se llamaba el Larousse Ilustrado, que es un diccionario todo lo contrario al diccionario de palabras, ¿sí? Entonces, que funciona en torno a la imagen. La imagen era lo principal, es lo principal en este tipo de diccionarios. Entonces, todo va pasando uno y son páginas y páginas y páginas, pero de imágenes. Pero lo más divertido que me parece, bueno, eso es multilinguaje, o sea, está en inglés, en francés, en alemán, bueno, no sé qué más, bueno. Y lo que pasa es que como el centro de la imagen, las relaciones entre imagen e imagen son muy aleatorias también. Por ejemplo, acá, digamos, aquí estamos viendo estos como elementos para poder hacer destapar, ¿sí? Entonces está la sonda y eso, y al lado está un hombre solo, y abajo está el martillo, y después está la espátula. Entonces, realmente uno como que ve una cosa, pero luego es como una deriva. Empieza viendo algo y termina viendo muchas otras cosas. Entonces va pasando las páginas y entonces se cuenta como es, como los roedores, entonces tiene todos los diferentes roedores, digamos, algunos roedores, y luego pasa a estos ejemplos del caballo, y después sigue con el carro, y después sigue y así sucesivamente, digamos, pero la imagen, a mí lo que me gusta mucho es que la imagen es el centro de todo. Y la otra cosa es que a partir de la imagen como elemento de comunicación, vienen las palabras. Entonces, si ven, por ejemplo, acá en el caballo, pues con estos diccionarios de imágenes lo que hacen es que cada parte tiene un nombre y hay unas partes que uno no tenía ni idea que podían tener nombre, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, pues acá con los animales, pero cuando uno, por ejemplo, sacan, que me pareció muy curioso, no lo tengo acá, pero porque ese era otro diccionario que está en inglés, pero no, en este momento no lo puedo encontrar. Y, por ejemplo, la salsa de tomate, entonces tenía todo la botella y decía cómo se llama la parte de la salsa de tomate seca. Tiene un nombre, ¿no? Y diferente a la boca o a la tapa y eso. Comienzan a aparecer una cantidad de nombres, digamos, relacionados con la imagen, que es inverso un poco a lo que es el diccionario de imagen, de texto y luego significado. Entonces, me parece, digamos, esta otra página es como todas las cosas que van apareciendo yo soy una persona dispersa, entonces tiendo a la dispersión y con este tipo de diccionarios esto es una locura, porque pues uno pasa del hígado al huevo y el pollo y luego el conejo, digamos, son una cantidad de asociaciones libres. Eh, a pesar de que la imagen es lo más importante, también hay una cosa con la representación de la imagen que me parece muy curiosa. O sea, digamos, ¿cuántos pollos hay acá? Pues digamos, ¿cuántos tipos de pollos y dibujos de pollos son diferentes? Digamos, si uno lo puede mirar, ya así pollos, pero que las patas de este pollo son muy raras. Luego acá tengo esperniles, o sea, cosas que parecen como extrañas, pero ya digamos cuando ya uno comienza realmente a hacer un ejercicio de observación, ¿sí? De observación de qué es lo que está pasando, de qué tipos de representaciones son. Bueno, otra cosa del álbum, estos tipos como de álbumes de colección que aparecían y también tiene como esa misma tipo de organización, como la enciclopedia juvenil que tenía 22 tomos. A mí me gustaba mucho porque estaba en la casa y lo que hacía era que, no sé, los temas eran eso no tenía ningún orden, estaba desde la Revolución Francesa y al lado decía cómo funciona el barco y después seguía un cuento de hadas y más adelante aparecía un dique, así, digamos que uno básicamente para poder tener como el conocimiento completo tenía que leerse los codos, porque realmente no tenía un orden, ¿no? Entonces, en son álbumes de los que tenía y en esto comencé a trabajar, digamos, obviamente conseguir las monas, ¿no? Y colocarlas. Lo que yo veo ahora, digamos que yo recuerdo que los miraba con mucha curiosidad y me llamaba mucho la atención porque me gustaba la representación como de esto que, que no estaba al alcance digamos que en mi ámbito
corriente, o sea, digamos que estos son lugares súper apartados, que en medio de la selva están los animales como en la vida silvestre, pero de todos modos la representación es bastante, digamos que, por decirlo de alguna manera, es torpe, desproporcionada, pero tiene un encanto, o sea, maravilloso. Yo digamos que lo puedo ver ahora, pero en ese entonces no lo veía y yo siempre pues, me la pasaba como observándolos y como tratando de imaginarme estos lugares. Eh, había muchos, digamos, álbumes de monas, está este de las ciencias, eh, ¿no? Entonces también entraban diferentes, digamos, temas, ¿no? Entonces ahí tenemos como la capacidad pulmonar y luego viene cómo son las frutas y después cómo es el de abajo es la atracción de la tierra. Digamos que son igual temas variados y la representación también es muy peculiar. Aquí tenemos otro de estos, donde digamos, de eso yo no tengo el álbum, pero sí tengo las monas, tengo, digamos, las monas son una gran cantidad, pero los dibujos son realmente, digamos, si lo pensamos en términos de dibujo científico, es lo más lejano al reconocimiento de la especie. Sí, vamos, nosotros vemos acá este conejo que el del fondo parece un burro realmente, y la hiena pues tampoco parece, digamos, como mucho detalle, ¿no? Y en estos aparecen los álbumes JET, que son, digamos, como los íconos de la colección de imágenes. Y está este prehistórico, donde también vemos otra vez, vemos en esto acá hay un detalle, ¿no? Realmente es difícil de observar, digamos, dónde empieza, dónde está el paisaje, dónde empiezan los especímenes, básicamente. Ahí está el de historia natural. Digamos que estos álbumes fueron evolucionando de alguna manera en calidad, por decirlo acá pues la portada realmente es muy confusa, no es que pueda ver muy bien, este tigre en primer plano es extraño, digamos así, si vemos el águila y el tigre, porque no ve mucho, ve solamente la lengua, y luego las monas también tenían ese carácter, si lo ven, digamos que parecen un poco caricaturescos. También están agrupadas de la misma manera. Por unos, digamos, estos que eran portadores de venenos, después aparecen los animales de caza, más adelante son los animales que son acuáticos, pero que les gusta el agua. Bien, la organización es realmente, digamos que es extraña, por decirlo así, pero forman grupos en realidad. Aquí vemos también el tipo de representación, digamos que también es como la anterior, un poco caricaturesca. Y más adelante están los otros, vuelven a salir del mundo de los animales, que es una versión mucho más moderna, ¿ya? Y el último que es Vive la Aventura, que es el que está funcionando actualmente, que es el que cuando uno se come las monitas, o sea, se come el chocolate, es el que realmente las monas que puede poner hoy en día. Entonces, digamos que ha cambiado mucho el tipo de la imagen, pero sin embargo, la imagen siempre, o sea, este camaleón, digamos que habla, bueno, acá los temas ya se juntan más o menos, digamos que son distintos, pero también están agrupando por como unos temas más caprichosos o más que decirlos que sea una clasificación y eso me gustaba mucho, me gusta mucho, digamos, como esa manera de agruparlos, que no es necesariamente, digamos, como lo dice las ciencias más exactas, ¿no? Y ese es el último, que es el que yo el día de Biocolombia, que va más por el término ecológico, ¿no? Va por regiones, y entonces en la región se encuentra qué pasa en la región y cómo en esa región también hay problemas que está causando pues que digamos que todo el sistema se vaya dañando, se vaya erosionando, vaya teniendo problemas, entonces ahí están hablando de eso, pero también tienen la imagen del espécimen, pero igual, a pesar de que digamos que casi que todas las imágenes de fondo son mucho más claras, el espécimen sigue siendo, pues es dificilísimo, digamos, para identificar uno, esto es más como una sombra, ¿no? Bueno. ¿Qué otra? De los otros grupos de colecciones, digamos, por decirlo así,
de imágenes, de los que más me ha llamado la atención a mí, hay tres. Que es un códice, se llama Códice de la Cruz Vadino, que es O. Barberini, ¿no? Es el libro que tiene 227 hierbas medicinales. Fue hecho por un indígena. Lo curioso de eso es que los dibujos, digamos que esto es como híbrido porque el conocimiento es indígena, pero en el momento en que fue consignado, así como lo vemos ahora, tiene el texto, está escrito en latín, ¿sí? Y fue hecho por Martín de la Cruz, que era Santiago de Tlatelolco, esto es en la zona central de México, y fue hacia 1553. Entonces, esto digamos que es un híbrido entre el conocimiento ancestral indígena y la recopilación que hacen los españoles también para entender sobre estas plantas medicinales. Este es uno. Hay otro que es que es el de la de medicina. No, ese es el mismo, perdón. Ese es el de la medicina ancestral. También lo que yo quiero que vean que hay un hay un dibujo que es diferente, pero igual está hecho por una parte por el dibujo más indígena y por otro lado está el escriba, pues que escribe la información. Bueno, el otro es que es el de Dioscórides, que fue un compendio sobre plantas medicinales y medicina, que esto es en Asia Menor, digamos, hacia el año 40 al 90, que fue, Dioscórides fue un médico, farmacólogo y botánico que hizo esta recopilación de información. Él fue médico de los ejércitos romanos, pero esa información fue muy valiosa. En realidad, esta imagen que nosotros vemos acá no es exactamente, digamos que esta información se mantuvo por mucho tiempo, pero se consignó en diferentes momentos. ¿Sí? Este es un manuscrito del siglo VI, que se llama Materia Médica, donde se consigna ese conocimiento y luego este conocimiento fue traducido a diferentes lenguas por muchos años. Por muchos años este conocimiento se llevó a diferentes lugares y se mantuvo. Entonces, esta es la versión de árabe que está del siglo siglo XII y XIII, donde también aparecen las imágenes y la información del tipo de planta y sus cualidades y para qué servían. Y este otro último que es el de Abel Rodríguez, que ese es mucho más cercano y esto es contemporáneo. Si lo ven ustedes, estamos hablando del 2018. Este es de una familia, digamos, que vive en una comunidad que se llama Muinane, que es en el Amazonas. Este es Abel. Él tiene un tío que se le llamaba el sabedor, o era el hombre del conocimiento, el que sabía cómo era, qué tipos de plantas y, digamos, ese conocimiento ancestral de cada una de las plantas y el uso de cada una de ellas. Ellos tienen que salir de la región y lo que se enfrenta a Abel es que él comienza a hacer una recopilación y unos dibujos de esto, pero ya fuera del lugar. Entonces es muy peculiar porque digamos que él recrea de alguna manera con un lujo de detalle cada una de las plantas, cada una de las funciones, el tamaño, el entorno, los animales que están alrededor. Entonces es otro compendio igual de medicina ancestral, digamos, en diferentes momentos. Y eso me parece que son como esos tres
digamos, tipos de colecciones de información. La representación es diferente. Entonces yo lo que quiero resaltar en esto es que un poquito nosotros estamos muy acostumbrados como a ver un poco el legado de esas imágenes mucho más exactas, mucho más fieles a la realidad, digamos casi donde uno se confunde entre la planta, la representación y el espécimen real, donde los detalles son realmente impresionantes, pero también digamos que hay estas otras colecciones donde no hay un nivel de exactitud, digamos, la representación de la imagen no es tan exacta, pero al mismo tiempo sí lo es, porque es, vamos, este de Abel tiene que ver con su recuerdo y realmente es el recuerdo que tiene a partir del conocimiento, ¿sí? Y esto es un ejercicio de los que yo siempre hablo, es en la medida que nosotros conocemos lo que estamos dibujando, entre más se conoce, más lo podemos dibujar. Algo que el proceso de dibujo es un proceso continuo de conocimiento y de preguntas y respuestas. Entonces, tener la capacidad de poder dibujar sin estar en el entorno y dar cuenta de toda esa experiencia es realmente conocer el sujeto de dibujo. Bueno, entonces, más adelante también quiero hablar de este que me parece que es bien importante porque aquí se conjugan dos elementos. Por un lado, está la escritura, se llama la Mira Caligrafía Monumenta. La colección se encuentra en el Getty, creo que hoy en día. ¿Y qué es? Esto es básicamente un manual de caligrafía. El manual de caligrafía de un escriba, el cual tenía que mostrarte algunos, así como nosotros en el computador hoy en día vemos que hay cuántos tipos de letras, de familias de letras hay. Esto era un catálogo hecho a mano, porque pues, el escriba escribía a mano, mostrando sus cualidades de diferentes tipos tipos de letras que podía dibujar, digamos, podía. Entonces, este catálogo es maravilloso, digamos, es increíble porque en el momento que realmente ya no se pueden leer, digamos, las letras porque se vuelven prácticamente dibujos. Este manual de caligrafía, pero entonces aquí vemos dos cosas. Vemos la parte de la caligrafía, por un lado, y vamos a ver unos dibujos en la parte inferior. Estos fueron hechos con mucha distancia, casi como con 50 años de diferencia, no fueron hechos al tiempo. Primero estuvo el manual de caligrafía y luego por encargo estuvieron hechas las ilustraciones. Entonces vamos a ver cómo se entretejen unas con otras. Entonces el escriba fue George Bodsky, ¿sí? Que era un húngaro y esto lo hizo más o menos hacia 1550 más o menos. Él muere en el 75 y luego Horace Hofnagel, él es el que se encarga de hacer toda la parte de ilustración. Entonces aquí hay un juego, digamos una distancia de mucho tiempo, no fueron contemporáneos, pero hay un juego entre la imagen y el texto. Y eso se desarrolla a lo largo de todas las páginas. Estos fueron coloreados básicamente con acuarela y a mano. Y aquí vemos, por ejemplo, como era un manual de caligrafía, este manual de caligrafía hablaba sobre cada una de las letras, no solamente las letras, sino cómo hacer la letra, ¿sí? Y encima, ahí lo que estamos viendo todo el trabajo y la parte de iluminación, básicamente, del manual. Esto es muy extenso. Entonces aquí hay un juego de un poquito entre la representación, evocando también como las iluminaciones de los manuscritos antiguos, digamos, donde juega la realidad, pero también juega como la ficción y la fantasía, pues, digamos que es un juego entre unos y otros, pero también hay una gran parte de representación. Bueno, después de otros de las personas, digamos, que he seguido, digamos, que admiro y me ha ayudado mucho para entender todo el proceso,
es este compendio que fue hecho por, fue hecho por, sí, Daniel Giraud Elliot. Él era un zoólogo. Él fue solo se fue para Chicago y él fue el curador del Field Museum, Museo de Ciencias Naturales, durante un buen tiempo. Y lo que importante de él es que, pues, digamos que era una persona muy adinerada, pero también él permitió que estos compendios se hicieran en la mejor calidad posible. Entonces hizo este compendio, comisionó a dos personas, que fue a Joseph Wall y a Joseph Smith, que eran los mejores dibujantes del momento, para que hiciera el compendio de estas aves. Unas son las aves del paraíso. ¿Sí? Y entonces hace ese primer estudio, que es lo que ustedes están viendo ahí, que tiene una relación entre ver las aves de perfil, pero ver cada uno, digamos que se ven las patas, las extremidades, y también se ve cómo vamos a hacer estudios de picos, hace estudios de patas, se hace estudios también, vamos, como de la diferencia entre el ojo y el pico. Y ese es los dibujos de las aves del paraíso. Son unas láminas muy, muy grandes. Son láminas casi como de 50 por 48 centímetros. Son hechas en litografía e iluminadas a mano. Son todas iluminadas con acuarela, ¿sí? Entonces por esa parte aparecen los dibujantes que harían los dibujos en litografía, y aparecen también el que hace la iluminación. Este ya es un trabajo mucho, digamos, diferente, en el sentido de que hay un trabajo sobre el entorno, o sea, no simplemente la representación también del ave, sino siempre están en cada una de las páginas, está el macho y la hembra, están en un entorno y están con el entorno que representa, digamos, el tipo de hábitat, de alimentación, de lugar donde, pues, digamos, que a qué altura se posan cada una de estas aves, ¿no? Y es muy rico en detalles, es muy grande. Son imágenes muy grandes. Y lo que es importante es que en esa época, de todos modos, era como a mediados del siglo XIX, lo que estaba pasando era que muchas de las impresiones se estaban haciendo muy pequeñas, y él permite, digamos, costea todo para que esas imágenes sean muy, muy grandes, con gran cantidad de detalle, y que sean en litografía, que va a dar un acabado, digamos, muy, muy detallado de información. Entonces aquí está el otro. Este es otro compendio, ¿sí? De faisanes, que es muy parecido, y también está comisionado, lo hicieron Joseph Wolf y J. Smith, y aquí está, pues, el que lo coloreó fue J.D. White. Y ahí vemos los tamaños son relativamente grandes. Estos libros, estos tomos, esto en realidad se hicieron, creo que unos 150 tomos. No se hicieron más, y pues hoy en día son muy, muy apreciados, muy costosos, porque lo que hizo fue después, digamos, una vez se lograron esas impresiones, él tuvo que viajar a Bélgica, porque, digamos, en un momento dado no se podía trabajar en Nueva York, entonces siguió imprimiendo en Nueva York, pero las placas las hacían en Bélgica, y luego se destruyeron estas placas, pero son dibujos realmente muy, muy grandes, y con digamos, una gran cantidad de detalle maravilloso. Acá hay esa otra de faisanes. El segundo es un compendio de faisanes, alrededor de 37 láminas. Entonces, bueno, basado en eso, yo lo que tomo son, como, digamos, pienso en dos corrientes. Del naturalismo tomo el interés por exponer por exponer una interpretación bastante cercana y fidelina de la realidad, teniendo en cuenta la naturaleza como principio de lo real y de lo existente. Entonces, y la combinación con la ilustración es que tomo la intención de disipar digamos, ahondar entre el conocimiento cada vez más,
y saber de base que cada vez que uno se aproxima a un entorno natural está aprendiendo algo, ¿no? Entonces el hecho de, primero que hay mucho por descubrir y que, digamos de alguna manera la naturaleza se nos revela a nosotros, pero del otro lado estamos nosotros realmente tratando de indagar y cada vez que indagamos, cada vez vemos más y más y más. No es un ejercicio fácil, es un ejercicio que demanda mucha, eh, tener una actitud activa frente a lo que estamos viendo. No simplemente por el hecho de abrir los ojos estamos viendo. O sea, para ver tenemos que realmente tener una serie de establecer un diálogo con el sujeto o con el objeto que estamos viendo y es un diálogo continuo porque no es un trabajo, no es un trabajo pasivo, porque los ojos simplemente digamos que el hecho de abrir los ojos nos da la posibilidad de ver, pero el asunto es ver y entender lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, para poder entender lo que estamos viendo, hay que preguntarse constantemente, o sea, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Hacia dónde se va desarrollando esto? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto es grande o pequeño? ¿Por qué será que entre? ¿Por qué sale? Porque digamos que esas continuas preguntas son las que realmente están activando mi mirada. Cuando trabajo con los estudiantes hago un ejercicio que es básicamente los pongo a verlos pasivamente, los pongo a que vean un objeto durante 4 minutos. Entonces se quedan mirándolo, mirándolo, mirando y luego ya se lo quito y comienzan a dibujar. La retención en la información, a pesar de que uno pueda durar 4 minutos, que se vuelve un tiempo muy largo, al final, cuando están dibujando, como ya no tienen el objeto a su alcance, aparecen un sinnúmero de preguntas, ¿sí? Y esas preguntas son importantes porque son las que comienzan a activar esa memoria. Es el primer dibujo. El segundo dibujo, ya después de que da esta cantidad de preguntas que no se pueden responder porque no están viendo el objeto, comienzan a funcionar en la cabeza. Otra vez vuelven a ver el sujeto, digamos, a dibujar, pero ya está cargado de preguntas. Esa segunda encuentro con el objeto y las preguntas que surgieron hace que la mirada sea activa porque van inmediatamente a contestar la pregunta que surgió que no se podía contestar cuando no estaba observando el objeto, el sujeto, digamos, ¿sí? Entonces, realmente, ¿qué es lo que hace? En ese momento es cuando o sea, no ha cambiado nada, está uno sentado, está frente al sujeto, al objeto, tiene inclusive mucho menos tiempo, pero tiene una serie de preguntas. Esa serie de preguntas permite que comience a establecerse un diálogo entre el actor que quiere dibujar y que se está preguntando con el sujeto al que va a dibujar. Entonces, se comienza a fragmentar. En realidad ese sujeto mentalmente hay que fragmentarlo, hay que desarticularlo, hay que entenderlo para luego en la cabeza volverlo a armar, articular y poderlo dibujar. O sea, el ejercicio del dibujo es un dibujo más de pensamiento y lo otro es gimnasia, porque el asunto de la gimnasia es el que viene después. Entonces, qué es lo que vemos, cómo lo vemos, qué es lo que entendemos cuando lo vemos, cómo establecemos un diálogo con cada una de las partes, ¿sí? Entonces realmente para poder ver hay que tener una cabeza muy activa frente al objeto, al sujeto que estamos observando. Ya, hay que entenderlo y entenderlo lo que dije ya, hay que fraccionarlo. Para eso, eh, me baso mucho en unas frases que dice John Berger, ¿no? En su libro sobre el dibujo, que dice que para el artista dibujar es descubrir. Ya no se trata de una frase bonita, es literalmente cierto. En el acto de dibujar lo que fuerza al artista a mirar el objeto que tiene delante
es a diseccionarlo, a volverlo a unir en su imaginación. O si dibuja de memoria lo que lo fuerza a ahondar en ello hasta encontrar el contenido de su propio, el contenido del propio almacén de observaciones pasadas. O sea que básicamente es como ese esfuerzo por tratar de recuperar esa información es lo que en ese momento es cuando se activa y uno realmente se comienza a entender aquello que estamos observando. El ir y venir del objeto es lo que te atrapa sin salida. Lo mira y pregunta, luego, cuando gira la cabeza, y no, ya digamos que entra a preguntarse de nuevo una y otra vez, lo asalta la duda, y la duda es el que realmente dispara otra vez esas ganas por saber y conocer y retornar, o escarbar en la memoria o volver a la mirada, ¿sí? En busca de la respuesta. Entonces, para poder entender cada una de las del sujeto que vamos a trabajar, pues hay que eso, prácticamente hay que desbaratarlo completamente, hay que casi que sentirlo, romperlo, abrirlo, olerlo, tocarlo, entender, digamos, mirarlo, en el caso de las flores, mirarlos a trasluz, porque, digamos, una cosa es lo que uno ve con la luz que le pega encima, pero otra cosa es el color real que tiene un pétalo cuando se mira a través del sol, de la luz del sol. Entonces ahí es donde realmente se revela como su esqueleto y su color real. Lo mismo le pasan a las hojas, entonces es como entendiendo también qué es lo que está pasando. Al hacer eso también, o sea, lo simplifica para poder entender cómo es su construcción, pero al simplificarlo se da cuenta de su nivel de complejidad, de su alto nivel de complejidad. Por sencilla y minúscula que sea el elemento, los niveles de complejidad son enormes, enormes. Entonces, en la medida en que uno, entre más pequeño y más disecciona, más complejo se vuelve, ¿no? Entonces, digamos que se usan tácticas de mirarlo desde lo que estamos viendo acá, desde lo positivo, verlo desde lo negativo, verlo desde la forma, verlo desde el contorno, o sea, para poder entender, porque el hecho, el mirar y entender es un proceso muy complejo. Entonces, acá yo les tengo, pues, digamos, que es, vemos de primera vista, luego vemos mucho más cerca y luego vemos mucho cerca y esto como que lo vuelvo a hacer, digamos, se va como desplegando, ¿sí? Ante nosotros, de alguna manera. Entonces, en la medida, digamos, que se presenta, vemos una primera impresión, pero digamos que hay cosas que uno alcanza a captar, pero en la segunda presión lo ve con mucho más detalle, lo puede entender mucho mejor, es casi como un elemento abstracto para poder entender cada una de las partes y poderlas aprender o atrapar en la cabeza, digamos. Y en esa medida uno, en la medida que lo entiendes, lo puedes dibujar. Independientemente de que sea, digamos, que tenga un estilo diferente o que sea más preciso, digamos, que tenga una manera, o sea, de coger el lápiz o de representarlo, pero lo que importa es ese nivel de información que está recibiendo. Entonces, a partir de eso, la cabeza todo el tiempo, uno lo que está haciendo es un proceso de dibujo de fragmentación, o sea, entiende lo que está viendo, lo tiene que reconstruir en la cabeza y a su vez en esa reconstrucción tiene que entregarlo de nuevo, pero tiene que construirlo por partes y por pedazos sobre el papel, ¿sí? Entonces lo va construyendo paulatinamente y lentamente. ¿No? Entonces aparece, digamos, como el ejercicio de la mancha, el ejercicio de la luz y de la sombra, es la capacidad también de capturar el gesto, ¿cierto? De capturar el detalle. Así esté inconcluso el dibujo, digamos, se trata es como de entender cómo está construido, porque dibujar es como volver a tejer,
volver a reconstruir los elementos. Y en este, por ejemplo, que es un dibujo más de gestual, o sea, es con la rapidez, no hay cosa más difícil que dibujar un ave que está en vuelo o que está picoteando o que está encima de una rama. Entonces no le queda más alternativa que simple y llanamente tomar lo poco que se ve. Ese poquito que se vio que quedó en la cabeza, ese rasgo que apenas recuerda, es el único que se puede registrar. ¿Mm? Es un trabajo de repetir y repetir y repetir, y cada vez que se repite se entiende, como una pieza musical, digamos, en el sentido de que para poderla eh, masterizar, digamos, de alguna manera, hay que hacerla muchas veces. Y eso es lo que permite que cada vez, digamos que lo que se está haciendo es un proceso de comprensión tanto de los materiales que se usan, del comportamiento de los materiales, como lo que yo entiendo y como lo que yo puedo aprender a traducir lo que entiendo, ¿sí? Porque una cosa es tenerlo en la cabeza y otra cosa es llevarlo al papel. ¿Mm? Entonces, ¿cómo yo traduzco lo que veo en físico, lo que veo en un formato tridimensional, en un espacio alto, ancho y profundo, en un espacio bidimensional donde lo que yo estoy capturando son como sensaciones y luces y reflejos, transparencias, ¿sí? Texturas. O sea, ¿cómo puedo hacer yo para que a través del lápiz yo pueda dar a entender que eso tiene pelitos, que es suave, que es mullido, ¿sí? Entonces, pues, digamos que esa es digamos que es todo un proceso de descubrimiento, tanto del objeto, del sujeto, como de mí misma, porque es como yo o como el que está dibujando, el dibujante puede reacciona frente a lo que está entendiendo. ¿Sí? Bueno, entonces yo aquí, esta es la primera parte, les voy a mostrar un poco que esto es como lo de reflexión, pero les quiero mostrar una parte que tiene que ver con los trabajos de los estudiantes, que es ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el salón de clase? Bueno, digamos, en el salón ya sea virtual o sea ahí deben estar viendo la otra presentación. Entonces, una cosa que es importante independiente de todo, que es la salida de campo. La salida de campo, así sea el jardín de la casa, así sea observar la materia que tiene al frente, así sea coger el mosquito que está volando o el perro que tiene sobre la cama o el gato que tiene, sí, en el cojín, lo que sea. Esa experiencia vivencial es muy importante porque es la que nos permite tener un acercamiento sensorial que no nos da la fotografía. La fotografía es un elemento fundamental para esto, sí, nos ayuda, pero es un complemento, pero la experiencia es algo importante. Entonces, por ejemplo, bueno, acá tengo algunas salidas de campo que tuvimos con los estudiantes en Chingaza. Entonces, pues básicamente es como poder tener la experiencia, es obviamente trabajar sobre campo es dificilísimo porque pues siempre pasa, llueve, no hay mesa donde sentarse, le toca uno, digamos, todo se vuelve incómodo, pero todo se vuelve fascinante, realmente. ¿Mm? Entonces hay que usar diferentes recursos, o sea, tener lo que ven acá, la paleta en la bolsita y la tablita y es súper incómodo y termina en un mojado, pero esa experiencia de poder ver, sentir, oler, tocar, ver cómo un pedacito de hierba se hiergue entre dos palitos es súper importante para entender la dimensión, para entender el color real. Aquí están los chicos trabajando, lo que les decía, o sea, digamos, cada cual tiene que hacer como su nido, más o menos, sí, donde hacerse, pero digamos, es trabajo de campo, realmente es lo que le permite a uno entender y entender realmente cómo funciona la luz, cómo funciona el color. Eh,
Y son horas de trabajo realmente. Es la única manera de poder llevar a entender el entorno. Y es en una hojita, o sea, 3, 4, 5 horas para hacer una hojita, ¿no? Pero es poderla ver, darle la vuelta. Sí, entonces aquí lo que va a hacer es como va a pasar imágenes de trabajos de muchos de los estudiantes, digamos, de todo tipo. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer acá. Vamos que para que, digamos que no se trata de una manera única de hacerlo, sino cómo cada uno reacciona de acuerdo a su forma de entregar. O sea, cómo entrega lo que ve. ¿Mm? Cómo reacciona frente a lo que está, y todas son representaciones, digamos, todas tienen una validez frente a lo que, digamos, que al ejercicio, o sea, que sea reconocible, que sea el espécimen del que estoy hablando, que tenga la información que necesito, que me esté mirando a los ojos, que yo sienta algo, porque es importante que el que está del otro lado, al que yo le estoy entregando, es un sistema de comunicación, es un sistema de comunicación porque yo veo, asimilo, consigno, entrego. Y entonces en todo eso, en todo ese sistema, digamos, de comunicación, pues digamos, algo tiene que pasar del otro lado. O sea, la posibilidad que yo pueda sentir que hay, como que lo puedo tocar, que lo puedo sentir, que ya lo he visto, que ya lo reconozco, que siento la transparencia, la fragilidad del espécimen, digamos, ¿sí? ¿Cómo me enfrento a eso y cómo lo entiendo? ¿No? Todo es un proceso de entendimiento y de comprensión. ¿Mm? Unos con más detalle, otros con menos detalle, otros más con, digamos, como atmósfera, como sensación, otros con el, digamos, con el lápiz más pesado, por decirlo así, más burdo, más tosco, pero digamos que eso no importa en realidad, ¿no? O sea, si uno le saca más la punta del lápiz, otro menos, pero en realidad. Y uno que fue bien interesante fue este último, un trabajo que se llevó a cabo y duramos 4 años, y esto fue con Cristina. Ahí está Cristina, que fue la estudiante de biología, ella se graduó hace rato. Entonces ella fue la que se acercó a mi clase y dijo, quisiera hacer esta guía de aves, pero pues no sé cómo hacerla. O sea, básicamente ella tenía la información porque pues ella estaba en toda la parte de ornitología y tenía la información con un grupo. Ellos tenían un grupo de investigación de compañeros donde estaban levantando toda la información de observación de aves y todo, pero digamos, decimos nosotros, pues hay unos que nos interesa el dibujo, hoy no sabemos hacerlo, otros no, pero ¿cómo hacemos? Entonces, pues, digamos que con ella fue básicamente, armamos un plan de trabajo, y fue un plan de trabajo que duró 4 años. Esto es largo y tendido, digamos, básicamente porque era ensayo, error y vuelva y haga. Y son 76 especies, ¿no? Que era bastante, pero digamos que en la clase unos trabajaron, otros no estaban en clase, eran biólogos que estaban muy interesados, entonces hicimos unos talleres para arreglar imágenes porque pues digamos tenían que cumplir unos estándares, entonces había que modificarlas, arreglarlas, bajarles, subirles, engordarlas, bueno, y todo, volverlas a hacer, todo, pero entonces fue el proceso. Y luego también, como eso ya estaba tornando, pues digamos, casi que se presentaban 15 dibujos y pasaba uno, entonces era como volver a arreglar y arreglar. Entonces decimos involucrar en la clase también a Carolina Rojas, que es nuestra exalumna del programa de arte, que dicta dibujo que ilustración digital en diseño. Entonces pues ellos, a partir de tener las fotografías, pues digamos que iba a acelerar el proceso, porque digamos que la herramienta funciona un poquito diferente. Digamos, con el dibujo manual uno tiene que hacerlo sobre papel y hacer todas las medidas, digamos, cosas que implican un trabajo mucho más largo, mientras que el digital pues bien están como calcando, pero igual necesita saber de manejos de color, de pincelada, de todo, tener un buen dominio. Entonces se hizo la otra parte, entonces aparecieron la mitad de dibujos digitales, la mitad de dibujos eh, manuales, digamos, en varias técnicas, en lápiz, en acuarela, en lápiz de color, y se llegó y se pudo concluir.
Entonces, bueno, la última parte ya era y cómo hacer la guía, pues digamos, cómo hacer el libro. Entonces, en esta clase, básicamente, otra clase que se llama diseño editorial, pues básicamente lo que se propuso a los estudiantes era, acá está el insumo, trabajo en grupo, se reciben propuestas, era como el trabajo final, ¿no? Se recibe propuestas de cómo hacer una guía de aves y cada uno haga las propuestas y aparecieron, creo que fue como ocho grupos diferentes, hubo ocho propuestas, ocho o nueve propuestas, y a partir de esas propuestas pues se eligió una que fuera la que, pues digamos que fuera viable, que no fuera, hay unas cosas divinas en cuero y unos encuadernados así maravillosos, pero pues no era viable hacerla, digamos, pero se llegó a escoger una que cumplía con todos los requisitos, digamos, y con ediciones unidades para poderla hacer, y finalmente se imprimió y se hizo. Entonces fue una colaboración de, aquí estamos las diferentes personas, acá lo puede ver, está Cristina Rueda, está Ángela Matiz, Laura Natalia Céspedes, David Ocampo, Valentina Gómez, Paola Montoya, Carlos Daniel Cadena y Carolina Franco. Digamos que fuimos todos, digamos, pedaleando básicamente para llegar a, porque un proceso largo, muy, muy largo, de mucha colaboración, se reciben por lo menos, creo que fueron como unas 250, si no estoy mal, más dibujos para poder quedarnos con 73 ilustraciones. Finalmente, eran como las finalistas, pues, para llegar y cumplir con todos los requerimientos. Y esto es, vamos, con este trabajo editorial que hizo Cristina, que era con su grupo de investigación, que era básicamente toda la información que fue supervisada por Daniel Cadena, que tenía que ver con toda la información que es una guía, o sea, es una guía de reconocimiento de aves de la universidad en la zona. Entonces, pues digamos que tiene todos los formatos de la guía, tiene la dieta, la forma del nido, el nivel donde viven, o sea, todo es una guía de reconocimiento real. Es un trabajo muy, muy, muy bonito, digamos, en ese sentido de la propuesta editorial. Ahí están los chicos que trabajan el diseño, fue María Paula Tamayo y Ana Sofía Uriza, que ellas fueron estudiantes de las que, digamos fue seleccionado su diseño editorial. Entonces, digamos que ahí fue un trabajo en conjunto, mucha gente participó realmente y finalmente Ediciones Unidades pues hizo toda la parte final de edición y de impresión. Después de eso, ¿qué se hizo? También, digamos, bueno, listo, está la guía, pero y las ilustraciones, habían unas que eran físicas, las digitales, pues obviamente eran para imprimirlas, pero fue más o menos como mitad y mitad. Mitad eran digitales y mitades, entonces al final con el comité de investigaciones se hizo una propuesta para poder hacer la exposición y se llevó a cabo la exposición con la impresión de las digitales en alta calidad y las originales de los que fueron hechos en diferentes técnicas. Entonces, ahí está la exposición, fue muy gratificante. Digamos que en este punto, yo no sé, en este punto, Patricia, si tú sabes, creo que es la cuarta edición, creo que va el libro, creo que el libro va como va por ahí. Sí. Sí, va como en la cuarta edición, creo que es uno de los libros más vendidos de la universidad, porque realmente, digamos que es un manual, es una guía, pero también tiene digamos, un atractivo. Ahí hay uno de los pajaritos, hay unos pajaritos que yo hice y listo, básicamente. Pues eso es todo por ahora. Ya que veo a Camila, ya 4:59 se acabó esto. Solamente le voy a mostrar a Camila un segundo, algo que encontré acá, muy rápido. De la conferencia que tú hiciste, busquen la ibis calva. Entonces busqué la ibis calva, efectivamente está la ibis calva del norte y la ibis calva del sur. Y acá hay unas representaciones, mira, fíjate que esta es de la historia de 1555, hay una representación que esta es en xilografía, si yo no estoy mal, esta. Luego hay esta otra representación del ibis calvo en los jeroglíficos, que es absolutamente maravillosa, muy, muy bonita. Acá está el ave, porque entre la del norte y la del sur hay una diferencia, por lo que pues digamos que eran
migratorias, pero se han vuelto más sedentarias, ¿sí? Y finalmente, dentro de las ilustraciones que hizo el de Iso Monumenta, en Monumenta se encuentra una ibis calva también digamos que en las decoraciones, en toda la ornamentación que hizo para ese manual de caligrafía, hay unas ibis calvas. Entonces, pues quería mostrárselos a Camila, ¿ya? Que, pues, digamos, son los trabajos de Horace Hofnagel, que tiene que ver mucho entre la pintura y la ilustración. Pues era como un último, ya, eso es todo. Muchísimas gracias, Carolina, por esta charla tan especial en la que además pues, pudimos ver tu propio trabajo, el proceso con los estudiantes, con los colegas y al mismo tiempo una suerte de historia de la ilustración científica. Voy a pasarme al chat. Bueno, hay varios agradecimientos. Mabel Dávila, que agradece mucho estar acá. Desde Facebook, Margarita Rosa Morales. Es muy interesante descripción del dibujo. Me encanta esta clase y cómo utiliza sus frases para mostrar cada parte de la obra. Varios agradecen. Yo te quería preguntar de pronto, bueno, en el chat para que todos sepan, estamos poniendo el enlace a la guía ilustrada de las aves de la Universidad de los Andes, la que estaba hablando Carolina. Yo quería preguntarte un poco más sobre este concepto de empatía. Me gustó mucho cuando hablabas de la imagen, digamos, que traduce un poco esa experiencia, ¿no? Del proceso de observación, pero no solo es observación, digamos, es observación de un ser vivo, ¿no? Un ser vivo que nos mira de vuelta, no solo esos mamíferos que mostraba, sino muchas especies y también las plantas. ¿Cómo es eso, no sé, la empatía con la planta, siendo que es una forma de vida que es vida, pero es diferente a como nosotros entendemos esa, digamos, mirada recíproca? ¿Cómo sería eso ahí? La mejor experiencia que he tenido es cuando yo a mis estudiantes de clase les me fui por un vivero, compré unas plantas y les entregué a cada uno una planta. Y dije, es tu planta y no la puedes dejar morir a lo largo sí, o sea, va a trabajar con esta planta durante todo el semestre, obviamente tiene que estar viva. Entonces, pues obviamente la dejaron en la universidad, teníamos ahí un sitio acá, ellos corrían antes de clase para eso. Bueno, no todos la regaron, yo la regaba con más frecuencia, igual los jardineros, pero bueno, pero ellos tenían que estar pendientes. El hecho de estar pendientes y además pues habían ejercicios que tenían que hacer porque obviamente la planta en un momento salía la flor, pero no cuando nosotros teníamos que dibujar la flor. ¿Sí? Sino que yo les decía, ojo, ahí tiene flor. Cuando nos toque la flor tienes que guardar esa información porque seguro que no la vas a tener cuando la necesitemos. Entonces, digamos que ahí había había una cosa pues es diferente uno buscar las imágenes en internet que las encuentras, pues porque siempre va a estar ahí la flor radiante, pero si tienes la planta, es muy posible que no la tengas en el momento que sí, o sea, cuando yo tenía que dibujar, y yo les decía, tienen que dibujarla, tiene que tener todo al tiempo, así como la planta, tiene que aparecer la planta con la flor, con el capullo, con la flor marchita, sin flor, y eso no le pasa a la planta al tiempo. O sea, en las ilustraciones sí pasa, pero en la planta no le pasa. Entonces, tiene que llevar un registro. Sí, entonces llegaban el día y decía, hoy tengo una flor, entonces la angustia porque tenía flor, entonces había que registrarla porque de pronto para la siguiente clase cuando tuviera que colorear ya no iba a estar. Entonces, esa dependencia frente a la planta, esa dependencia frente a esa, digamos, incapacidad de controlar, hacía que, digamos, que hubiera una relación, ¿sí? Hay una relación, digamos, un poco de poder, o sea, o sin poder, digamos, si la podemos llamar así. Entonces, eso, a pesar de que la planta no te mire, tenía un ciclo y una manera, y si hacía mucho sol y no le echabas agua, pues la siguiente clase ahí estaba con las hojas todas marchitas, o se les caían las hojas, y había una responsabilidad, o sea, esa digamos que depende de mí, pero yo también dependo de la planta.
¿sí? Que es muy diferente. Entonces, esa fue una muy buena experiencia en ese sentido, en el que fue como, digamos que hay una relación y una dependencia y por lo tanto una necesidad, ¿no? Entonces, eso funcionó bastante bien. Pues digamos con los estudiantes por internet, pues obviamente no les pude dar la planta, pero ellos lo que hicieron fue comenzaron a buscar en su casa, ¿no? Y a ver, bueno, la mamá tiene una planta, mire qué planta tienes en tu casa. No, yo no tengo ninguna, pues ve donde el vecino a ver si te la presta. Entonces sí que me la presta, pero que se la tengo que cuidar, ¿no? Entonces digamos que ahí aparecía así, o sea, como ellos al principio no podían salir pues ni al jardín muchos, entonces era desde la ventana y lo que apareciera y tenía que dibujar lo que tenían a la mano, no había nada que hacer, entonces no tenía nada que ver con el gusto ni nada, sino lo que tenían. Entonces eso creó una relación distinta, una relación que no es como, yo hago lo que quiero, sino yo hago lo que puedo y con lo que puedo con lo que tengo, ¿sí? Y eso crea una relación diferente. Y es una relación realmente que permite que perder el control, ¿sí? Y si uno pierde el control, se da cuenta que es un asunto de relaciones, ¿sí? De intercambios. Y eso le cambia la mentalidad frente a lo que veo, porque no lo miro de una manera ni peyorativa, no, lo miro, o sea, mi mirada se baja a la altura de lo que yo estoy viendo. Y eso es muy importante. No sé si contesté. Muchas gracias, no, muy interesante esa forma de relacionarnos con la naturaleza y como han dicho aquí en el chat también, la forma en que mostrabas pues el proceso mismo, ¿no? Como una forma de exploración y de experiencia. Camila Salami, que también está escribiendo acá el chat, pero también puedes poner el micrófono, Camila. Facarte. Ya, ahora sí. Ay, gracias Carolina por el IBIS, sí, y por tu clase, lo que puse. Gracias por tu clase, tu manera tan poética de ver el proceso de dibujar, de como la frase que dijiste, dibujar es como volver a tejer, que me parece llena de mucho sentido y de mucho amor por ese proceso de observar y de entender como tú nos lo dices. Y te muestro lo que tengo yo, cargo conmigo en mi billetera, me las cargo laminadas, las llevo siempre conmigo y lo que tengo conmigo en mi mesa de trabajo. El pequeño Larus. El pequeño Larus. Con las banderas de los países, sí. Con la bandera de los países tenía enfrente. Te quería decir que yo viví un proceso inverso haciendo el herbario de plantas nativas de los cerros de Bogotá y fue que yo no podía observar las plantas y las flores. Yo no podía, tenía la frustración de no poder verlas y no poder, solo poderlas observar por medio de fotografías. Y fue cuando ya pude, el año pasado, que tuve la oportunidad de ir a la Fundación Cerros de Bogotá, a su reserva, y me pude encontrar con las flores reales. Y eso fue una cosa increíble, porque después de haber dibujado a partir de fotografías, es eso que, de lo que tú dices, observar y tratar de entender, pero que las vuelves a ver de verdad y realmente son estructuras supremamente complejas que solo las puedes realmente capturar cuando las ves en su hábitat. Bueno, sí, o sea, el deseo es lo que lo mueve a uno, definitivamente. Y una cosita que quería agregar a todo esto es que yo les decía a mis estudiantes, esto no es una clase de dibujo, aprender a ver lo hace a uno, como decía, primero, el proceso a uno lo hace ser un personaje paciente y eso uno cree, o sea, la paciencia te va a servir en la vida. O sea, desarrollar la paciencia te va a servir para muchas cosas, es lo primero, porque yo les digo, no me hagan dibujo, hámelo 4 veces o 3 veces, o sea, vuelve y empieza, o sea, vuelve, ya lo hiciste, perfecto, empieza de nuevo. Entonces, digamos, porque se necesita eso. Y segundo, lo que les decía es que les digo es que
si vas a estudiar medicina y ves mejor, vas a entender al paciente. No es un problema de dibujo, porque o sea, los exámenes médicos dicen una cosa, digamos pero ver al paciente te dice muchas otras cosas que están allí, ¿sí? Un sociólogo, tú no vas a ver problemas sociales simplemente a través de la lectura, es sentarte y mirar qué es lo que pasa con una marcha, con una protesta, con una forma de vida, ¿sí? Un economista, si no ve cómo es el funcionamiento básico del intercambio mercantil en una plaza de mercado, no entiende los procesos de cambio, no entiende la economía de base. ¿Sí? Y eso está en ver, o sea, ver es la sensación, es entender lo que estamos viendo en el entorno. O sea, eso no es simplemente un asunto de dibujo, no es que qué bonito sino que ver es entender todo lo que está pasando a mi alrededor y realmente desde el área que esté, o sea, no tiene que ser un artista, no es solamente para el campo, digamos que no es solamente para el campo del artista, sino es que ver, uno cree que ve y uno se da cuenta que al final uno no, porque está viendo con otro, o está dejando de ver, o sea, digamos, dejando de ver por muchas razones, o está poniendo muchas cosas antes de ver, ¿sí? Entonces ve con el odio, ve con el amor, ve con la pasión, ve con el desprecio, ve con una cantidad de cosas, entonces deja de ver en realidad, digamos, ¿no? Entonces, pues el asunto de ver es una cosa, es mucho más interesante si uno se relaja y decide ver. Sorprender, digamos, se deja sorprender. Eso es básico. Muchas gracias. Ay, yo una pregunta antes de que se acabe. Adelante, Camila. Como tú dices, tienes muchos estudiantes que no, pues que vienen de otras áreas donde no tienen digamos, una iniciación en el dibujo. ¿Cómo haces para iniciarlos al dibujo con las primeras, como que usas tú, como les enseñas alguna técnica en particular para, como, mejor dicho, tienes alguna metodología que sea especial para quienes no tienen, digamos que nos han acercado al dibujo desde hace mucho tiempo? Pues no, yo parto de cero. Yo parto de cero, o sea, como es una clase donde no se exige nada, yo parto de cero y el que está avanzado le exijo más, ¿sí? O sea, ya uno sabe, o sea, yo lo primero que les pido es un dibujo, defiéndase como pueda, punto. Entonces, a partir de ese primer dibujo, yo sé más o menos en qué nivel están, vamos, uno entiende como en qué nivel y a partir de eso, pero básicamente es ir parte por parte y realmente en el momento en que ellos dejan de pensar que no sabe dibujar, empiezan a dibujar. Porque es que nadie sabe dibujar. O sea, sí, o sea, uno no nace caminando, uno tiene que aprender a caminar. Entonces, el día en que el estudiante dice, sí, yo no sé, empieza a aprender. ¿Sí? Pero sí, digamos, no lo ve como un obstáculo, sino lo asume. Porque cuando lo asume, lo puede aprender. ¿Sí? Entonces, no, pues, o sea, todo es como de a poquitos, va entendiendo y no, es aprender a coger el lápiz, a entender el material con que está hecho, es aprender a aprender todo de cero. Y realmente de ahí arrancan, ¿sí? Porque pues es que no, o sea, nadie le enseña a uno a colorear, ni nada. Entonces, no es que se sepa. Pues eso es. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por esta interesante clase. Gracias. Creo que captó la atención de todo el mundo, sobre todo mandando este mensaje muy claro del proceso de observación, donde uno comienza a penetrar cada vez más profundamente en lo que está mirando. Ayer hablábamos también un poco de este proceso de observación, pero no desde ese punto de vista de profundidad. De pronto nos metíamos con microscopios allá mucho más raros, pero ahí ya estamos viendo que hay una serie de palabras que son muy similares entre las distintas disciplinas
y pues nada, muy, muy, muy ilustrativa. Esa colaboración que ha habido con Ciencias, pues se ha dado bastante bien, ha participado estudiantes y profesores. Pues nada, agradecerte muchísimo, agradecerles a todos ustedes que hayan asistido hoy a esta charla y sobre todo invitarlos mañana en que va a haber otro nuevo tema que mezcla el área de la microbiología y el área de la historia del arte con un tema que es de mucha actualidad y que estamos viviendo actualmente, que es el coronavirus. Entonces creo que va a estar muy interesante, muy divertido y va a ser una nueva forma de entablar un diálogo entre las ciencias y las artes. Entonces, muchísimas gracias a todos y los esperamos mañana. Muy cumplidos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Carolina. Chao. Gracias, Carolina. Chao. Chao. Chao.